Pues sí está, Adri, ahí está ya los 4 ingleses en las finales europeas. Los 4, macho. Lo del Tottenham fue tremendo, lo del Liverpool fue espectacular, ya lo comentamos aquí, ¿verdad? Y a ti que te encanta el fútbol, porque lo sé, estoy seguro que estás encantado de esas 2 finales que tenemos, de Europa League, Arsenal-Chelsea. Por cierto, vaya repaso, le he metido los 2 de arriba. Fue incapaz el Valencia de controlar, estuve yo en el estadio haciéndolo para Movistar, fue incapaz de controlar en ningún momento el partido, los centrales del Valencia con los 2 delanteros del Arsenal. Y luego el Chelsea con Kepa como héroe. Hablando de héroes, tú sí que eres un héroe, Adri, porque es que ya la gente me pregunta por ti por la calle. El otro día en una gasolinera otra vez. ¿Sabes lo que me pasó el otro día? Llego con el coche a una gasolinera y me dice, me están echando gasolina, y me dice el gasolinero, así que este es el famoso coche, ¿eh? Eso me dijo, así que este es el famoso coche. Y le dije, pues sí, este es el famoso coche y tal. Y me dice, oye, ¿y Adri? ¿Pero existe o no existe Adri? Y yo le dije, ¿pero cómo no va a existir Adri? Por favor, si es que de verdad, o sea, es que ¿cómo es posible que aunque nunca hablas, Adri, porque yo la verdad es que tú te empeñas en que piense que no existes, porque tú no hablas, yo te digo habla y no hablas, pero bueno, es lo que hay. En fin, tenemos que hablar porque he leído muchas cosas. Yo voy a desmontar alguna que otra teoría en este vídeo, francamente, porque he estado leyendo, escuchando el buen momento del futbolista inglés, no del fútbol inglés. Es que los ingleses, es que el futbolista inglés, con los 4 equipos en las finales de la Copa de la Europa League y de la Champions, es que el futbolista inglés, es que fíjate la cantera que tiene Inglaterra, tiene una cantera magnífica, y es verdad, han sido campeones del mundo sub-17 en la India, han hecho grandes torneos en sub-19 recientemente, Eurocopa sub-21, etcétera, etcétera. ¡Qué gran generación de fútbol inglés! ¿Cómo se nota que está trabajando con la cantera del fútbol inglés? Bueno, pues os quiero recordar una cosa, y es que una de las grandes cosas que ha hecho el fútbol inglés para estar donde está es que tiene pocos jugadores ingleses, esa es la realidad, y no tiene ningún técnico inglés. Yo no digo que los jugadores ingleses no sean buenos, tienen muy buenos futbolistas. Yo creo que, la verdad, y lo he dicho muchas veces, creo que no hay ningún futbolista inglés realmente pero no ha habido en los últimos 15, 20 años, entre los 10 mejores jugadores del mundo. Yo creo que el único jugador, como diría Mourinho, top inglés a nivel mundial de verdad fue en algún momento Wayne Rooney en los últimos tiempos, quizás Steven Gerrard también, pero y desde luego en cuanto a entrenadores pues se han dado cuenta realmente que necesitaban entrenadores de fuera, ¿no? Desde el punto de vista táctico, estratégico, etcétera, etcétera. De hecho, los 4 técnicos de los 4 equipos, ahora comento el tema de los jugadores, pero los 4 técnicos de los 4 equipos ingleses finalistas, vamos a recordarlo: Jürgen Klopp alemán, Liverpool; Pochettino argentino, Tottenham; Sarri italiano, Chelsea; Emery español, Arsenal. Ningún inglés. De hecho, el que ha ganado la Premier, que por cierto vamos a hacer vídeo esta semana sobre la Premier, Guardiola, evidentemente español. Es decir, los 5 grandes técnicos del fútbol inglés, ninguno de ellos es inglés, y otros muchos equipos de Premier tienen técnicos extranjeros, etcétera, etcétera, etcétera. Javi Gracia, bueno, no voy a empezar portugués Marco Silva, etcétera, etcétera, no voy a empezar a hablar de todo. Yo creo que el fútbol inglés ha crecido mucho gracias a que ha perdido esa... Por un lado es una pena que haya perdido esa identidad inglés del fútbol inglés de toda la vida, que todavía se ven de Championship en segunda división, pero por otro lado es lo que les ha hecho ser un fútbol mucho más poderoso. Desde luego, en cuanto al tema de la cantera inglesa, yo os voy a recordar una cosa, que insisto, tiene muy buenos futbolistas. De hecho, por ejemplo, Jadon Sancho es una gran estrella de la Bundesliga, un chico muy joven inglés que fichó por el Borussia Dortmund en su momento. Tienen buenos jugadores jóvenes, pero vamos a hablar de los 4 equipos. Por ejemplo, el Tottenham. El Tottenham, del 11 titular de las semifinales contra el Ajax, hay 3 ingleses: Dele Alli, Trippier y Rose. Me vais a decir, bueno, ves que Kane estaba lesionado. Bueno, pues vale, pues os concedo Kane también. 4 de 11, menos del 50%. El Liverpool. Vamos a pasar en el Liverpool, que ha estado a punto de ganar la Premier, que se la ha peleado hasta el último instante al Manchester City. Semifinales de Champions: Joe Gómez en la ida, inglés; Milner, inglés. Os voy a conceder Robertson, que sé que es escocés, pero os lo voy a conceder 3. Venga, en la vuelta, Arnold otra vez. Está Milner y jugó Henderson. Y os voy a conceder Robertson. Venga, 4 jugadores ingleses en el Liverpool, 4 de 11. Vamos con el Chelsea. En la ida, en las semifinales, un jugador inglés del 11, 1, Loftus-Cheek. En la vuelta, un jugador inglés, 1, Loftus-Cheek. El Chelsea tiene un jugador inglés
en el 11 titular que se ha metido en la final de la Champions. Uno de 11. El Arsenal de Emery. Jugadores ingleses que tiene, pues Maitland-Niles, que está por las lesiones, etcétera, ¿vale? Maitland-Niles y ya está, ¿no? Yo creo que no hay ninguno más, si no me equivoco, yo creo que no hay ninguno más. Estoy intentando pensar en el 11 titular, me vais a corregir si me equivoco, pero yo creo que no hay ninguno más en el 11 titular del Arsenal. En un 11 titular normal puede haber más jugadores que puedan entrar, pero vamos a poner 2. Es decir, que prácticamente no hay jugadores ingleses importantes en los equipos finalistas. Es decir, no me habléis de la cantera inglesa porque no va a colar, no cuela de la cantera inglesa, ya veremos dentro de unos años. Pero desde luego el tema de la cantera inglesa es algo que quiero desmontar aquí, porque que sí, que Inglaterra ganó el Mundial Sub-17 y que tiene buenos jugadores y tiene buena cantera, por supuesto, pero no todo este boom del fútbol inglés, estos 4 equipos en la final, no tiene nada que ver con la cantera de Inglaterra, no tiene nada que ver con la cantera de Inglaterra, tiene mucho que ver con la capacidad económica de los clubes, con cómo se ha gestionado la Premier y con la capacidad económica de los clubes. Por cierto, el Manchester City pues también tiene jugadores ingleses contadísimos. En eso sí tiene mucho que ver. Luego hay una cosa que quiero comentar, que es el tema de la paciencia que tienen muchos técnicos, los equipos con los técnicos. Porque, por ejemplo, Jürgen Klopp, y eso en España no se tiene, y eso es muy importante, hay que tener un poquito más de paciencia. En Inglaterra no existe la cultura de cesar entrenadores permanentemente. Por supuesto, algunos han tenido que cesarle, como a Mourinho, por ejemplo, pero no es habitual. Hay mucha más paciencia, eso es la realidad, muchísima más paciencia, y es evidente que en el fútbol inglés, por ejemplo, Jürgen Klopp en su primer año estuvo mal en la Liga y luego fue creciendo, perdió una final de Europa League. Es decir, yo creo que Jürgen Klopp en cualquier equipo español no hubiera aguantado, no tengo ninguna duda. Pochettino tendría mis dudas si hubiera aguantado en algún equipo, tendría mis dudas. Con el tema de Sarri, por ejemplo, de momento, y a pesar de lo que piensa gran parte de la hinchada, de momento yo creo que le pueden mantener a Sarri también. Es decir, que hay una paciencia en Inglaterra con los técnicos que no se tiene en otros sitios, y eso al final pasa factura a favor del fútbol inglés. Y luego os quería hablar un poquito del cambio de estilo. El fútbol inglés ya no existe como tal, quiero decir, no existe por supuesto la liga inglesa, pero los que hemos visto el fútbol, yo empecé a ver el fútbol inglés, bueno, los primeros partidos, he visto fútbol inglés de los años 50 y 60 y 70, por supuesto, pero todo grabados en vídeo, porque me he preocupado a mí me encanta ver fútbol histórico, pero cuando yo empecé a ver fútbol inglés realmente, digamos, de forma regular, fue en los 90. Y no tiene nada que ver con lo que es ahora. Era un fútbol mucho más de balón largo. Ojo, esto no es una ciencia exacta, porque hubo equipos ingleses, como por ejemplo el famoso Liverpool del passing game, del mitad de los 70, que era un equipo que jugaba balón al pie permanentemente. O por ejemplo el Tottenham. El Tottenham ha sido un equipo tradicionalmente de un estilo bastante latino, no solo porque ha tenido a jugadores como Ardiles o como Ricardo Villa. Seguramente os acordáis de esa final mítica del 81 de Copa contra el Manchester City, con aquel golazo de Ricardo Villa. Ha tenido argentinos, ha tenido un estilo un poco latino, pero normalmente el fútbol inglés era un fútbol, pues eso, de pierna fuerte, de balón largo, de 4-4-2 puro, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso es así, y eso está cambiando drásticamente. Yo creo que el primer equipo que cambió eso fue el Arsenal. El Arsenal de Wenger fue el primer equipo que cambió, que empezó a fichar mucho extranjero, mucho jugador francés, empezó a jugar mucho más al contragolpe, etapas en las que el equipo tenía mucho dominio de pelota, otras fases en las que salía mucho más a la contra, y poco a poco, con la influencia de los técnicos extranjeros, el fútbol inglés ha ido cambiando, y ahora mismo cada equipo tiene una identidad muy propia. Es decir, el Liverpool en algún momento te puede recordar un poco más al fútbol inglés por la intensidad con la que juega. Pero, mira, yo me acuerdo cuando comenté el primer partido que yo comenté en la tele, año 90, que mayor soy ya, la verdad, año 90, fue un torneo en Wembley, se acordará Carlos Martínez, un torneo en Wembley que jugaba el Aston Villa, la Sampdoria, la Real Sociedad y el Arsenal. Y yo recuerdo comentar en ese partido que el fútbol inglés hay gente que no le gusta. Yo decía, pero el fútbol inglés es directo pero maravilloso, es sencillo, un tanto primitivo pero maravilloso. Eso era el fútbol inglés de aquella época. Y eso ha sido el fútbol inglés. Y ahora ha ido cambiando yo creo que para bien, porque realmente el espectáculo que dan equipos como el Manchester City o como el Liverpool, o como el Arsenal el día que realmente juega bien, o como el propio Chelsea, que tiene a Jorginho como emblema del equipo en el medio campo, pues creo que es un fútbol muy superior al que se jugaba entonces, y precisamente por eso los equipos están donde están.
Dicho esto, yo creo que para establecer un dominio de una liga, insisto, no del fútbol inglés, sino de la liga inglesa, de los equipos ingleses, que no es lo mismo, en un periodo largo de tiempo hay que hacer precisamente eso, hay que esperar un poquito más. Esta temporada han llegado los 4 a la final, bueno, el Tottenham llega a la final con un gol en el descuento en la última jugada, es decir, que al final están con merecimiento propio en la final, no estoy diciendo eso, pero que en el fútbol para medir realmente una tendencia no puede valer una sola temporada, así que vamos a ver qué pasa la temporada que viene. Dicho esto, yo creo que evidentemente el fútbol inglés está por delante ahora mismo. El fútbol inglés, el fútbol de la Premier, quiero decir, está por delante ahora mismo y esa es una realidad. Yo no sé qué pensáis de todo esto, es algo que quería comentar y algo que me rondaba la cabeza hacer un vídeo como este, porque ya te digo, estoy escuchando muchas cosas sobre la cantera inglesa y tal, y yo creo que hay cosas que hay que intentar desmentir o desmontar, porque hay cosas que no son verdad, y yo creo que hay que tomar todo en consideración. Y luego vuelvo a decir lo mismo, o sea, es increíble que el campeón de la Premier, como es el Manchester City, que es el mejor equipo inglés, yo lo vuelvo a decir, el equipo que está dominando el fútbol inglés, que ha hecho 198 puntos en 2 temporadas, 100 la pasada y esta 98 para ganar la Premier, es el mejor equipo de Inglaterra, el equipo más fiable, más dominador, el equipo que mejor juega, por lo menos como yo entiendo mi concepto futbolístico, el equipo más protagonista con la pelota, el equipo más difícilmente batible, el equipo hegemónico para mí es el Manchester City, independientemente de que de repente tengas 2 días malos, te superen y te eliminen en Champions, porque luego voy a decir lo mismo, la Champions es otra historia, no puedes medir el potencial de un equipo por la Champions exclusivamente, y eso no quiere decir que que tenga un mérito tremendo ganarla, por supuesto, eso por supuesto, está fuera de toda duda, pero iba a decir que curiosamente el equipo hegemónico en el fútbol inglés no está clasificado para ninguna final y otros 4 sí. Bueno, yo sé que este vídeo va a tener bastante reflexión, bastantes comentarios, quería vuestras reflexiones. Adri también las quiere, porque me está mirando con una cara aquí Adri, que yo creo que es evidente que quiere también, que te dejes escribir tú también en los comentarios, Adri. ¿Por qué no empiezas tú a comentar también? Mira, os voy a decir una cosa, si Adri en los comentarios a este vídeo no escribe, podéis empezar a pensar que no existe, pero va a escribir, ¿a que sí, Adri? Va a escribir algo, yo le conozco y sé que va a escribir algo. Gracias por estar ahí, esto es Mundo Maldini, tenemos un montón de vídeos esta semana y tenemos varias sorpresas que os van a encantar. Un abrazo, chao, hasta luego.